Muy bien, le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, a su palabra y a la presencia del Espíritu Santo. Estamos hoy terminando, ¿verdad?, todo el currículum de tercero de avanzada. Hoy vamos a tener esa última charla de los principios de la predicación. Hemos estado viendo muchos temas que van a bendecir esa área de nuestro liderazgo, ¿verdad? Y hoy vamos a tener el tema la hermenéutica. Ese es el tema que vamos a disertar esta tarde, la hermenéutica. Pido disculpas a todos los que lo están viendo en grabación. Si me mira el ojito pequeño, es usted muy observador. Hoy estamos aquí padeciendo un poco. Si me mira secarme el ojito, es porque estamos aquí ante las dificultades, cumpliendo con nuestro deber y nuestra asignación. Así que si me mira el ojo chiquito, no se distraiga, lo tengo chiquito hoy, ¿verdad? Muy bien, con esta introducción, ¿verdad?, para todas las generaciones de discípulos, vamos a ver el tema, la hermenéutica, y quiero comenzar obviamente explicando un poco la conceptualización de lo que es la hermenéutica. Primero aclarar que la hermenéutica no está necesariamente solo vinculada con los temas bíblicos, es una ciencia más, pero que también puede dedicarse a lo que es el estudio de la palabra. Vamos a buscar un concepto sencillo de la hermenéutica. Es la ciencia que estudia la comprensión e interpretación de los textos con el fin de que se adquiera el significado correcto. Voy a repetir. Es la ciencia que estudia la comprensión e interpretación de los textos con el fin de que así se adquiera el significado correcto, ¿verdad? Es la ciencia que estudia la interpretación de los textos para que tenga el significado correcto. Sabemos que la comunicación es un arte. 10 personas pueden leer un texto, un mismo texto, y no necesariamente las 10 personas entender lo mismo. Entonces tenemos que crear reglas normativas, ¿verdad?, para que se nos oriente o se nos guíe en el concepto correcto de lo que quiere decir un texto, ¿verdad? Sinónimos o acepciones de la palabra hermenéutica, para irla simplificando, son, por ejemplo, interpretación. La hermenéutica es una correcta interpretación. Y una palabra un poco más técnica es la exégesis de algo. La exégesis de algo. Miren que hay 4 tipos de hermenéutica, al menos como base, aunque podríamos decir que hay una hermenéutica para toda ciencia, pero al menos la dividen en 4 partes, ¿sí? Por ejemplo, la hermenéutica filológica. Hermenéutica filológica, que es la interpretación de escritos antiguos. Es la interpretación de escritos antiguos. Tenemos también la hermenéutica literaria. Es la que interpreta cualquier texto literario. Está también la hermenéutica filosófica. Interpreta textos de reflexión. Y número 4, la hermenéutica bíblica, que es la que está comprometida en interpretar los textos bíblicos. La palabra hermenéutica viene del original en griego, que se escribe hermenéuticos, así como se escribe la palabra en español, solo que en vez de se lleva K al final, hermenéuticos. Y es una palabra compuesta de esta manera. Hermeneuo, que significa yo descifro. Esto simplemente es por temas de conceptos, no es una pregunta de examen, no se preocupe. También está la palabra compuesta que se une a ella, tecné, que viene de la palabra arte,
y ticos, que es la palabra escritos y texto, que básicamente es significado, ¿verdad? Que es la interpretación o el arte o la ciencia de interpretar los escritos o los textos. Ahí está la palabra hermenéutica. Si se fija, se escucha más compleja de lo que realmente es. Son las reglas, son las normas que aplicamos al momento de una interpretación, en este caso bíblica, porque lo que estamos viendo es la hermenéutica bíblica. Por ejemplo, esto es aplicable a los libros médicos, esto es aplicable a los libros de leyes, esto es a las constituciones, a los reglamentos o algo jurídico de alguna, de una institución, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, se le puede aplicar a cualquier texto la hermenéutica. En nuestro caso estamos viendo la hermenéutica bíblica. Muy bien, la hermenéutica nos enseña a cuidar. Esta es la función de la hermenéutica, cuidar. Nos enseña a cuidar, a colocar un texto en su contexto, sin degenerar uno de estos. ¿Verdad? Algo que vemos en el ejercicio del estudio bíblico es que a veces usted puede agarrar un pedacito de la Biblia y hacer una generalidad, obviando todo un contexto. Entonces sabemos que la Biblia, si no tiene un cuidado y no tiene una normativa, puede servir como un texto para manipular personas. Por eso siempre en la iglesia hemos hablado de la importancia del contexto al momento de usar la Biblia como un fundamento. Entonces prácticamente esa es la función de la hermenéutica en el estudio bíblico. Cuidar el texto y cuidar el contexto para que ninguno de estos dos se degenere. Y aquí vamos a encontrar un tecnicismo que lo vamos a mencionar para que a usted, cuando a usted le suene, ¿verdad?, de algún erudito esta palabra, este tecnicismo, usted sepa de qué se trata, porque son conceptos sencillos. Lo habíamos mencionado, uno de los sinónimos de la hermenéutica es la exégesis. La exégesis es el significado, la interpretación de algo. ¿Qué está queriendo decir algo? Es la exégesis. O sea, que cuando usted está explicando, quiere explicar un punto, usted podría decir, la exégesis de lo que yo quiero decir. Si usted quiere ejercitar la palabra, ¿verdad? Quiere sonar así, más erudito. La exégesis de lo que yo quiero decir, o sea, el significado, lo que yo quiero interpretar de lo que quiero hablar. Ojo ahí, la exégesis, y lo antagónico a la exégesis es la eisegesis. Eisegesis. Y la eisegesis es básicamente cuando alguien quiere dar un punto de vista personal sobre una verdad. Es decir, cuando alguien quiere traer su propia conclusión. ¿Sí? La exégesis es tratar de sacar y destacar el mensaje correcto. La eisegesis es tratar de imponerle un concepto a lo que ya tiene un concepto. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Entonces, ese tecnicismo de exégesis y la palabra eisegesis es este versículo. Y vamos a buscar Mateo 5:19. Mateo 5:19. Algo importante cuando entramos al estudio de la palabra es lo que interpretamos de la palabra. Cada vez que usted ha hecho un mensaje para usted y usted lo ha estado escarbando para usted, o usted está condimentando un mensaje y lo quiere acompañar con fundamento y quiere buscar una base para poder decir algo, que sabemos que así es el estudio bíblico, pues estamos expuestos
hacerlo de la manera correcta o hacerlo de la manera incorrecta. Por eso es que en la iglesia siempre todo lo que es alimento es supervisado por los pastores. Y aquí hay dos maneras de verlo. Alguien puede tener la idea de decir, es que el pastor solo le gusta que le prediquen los mensajes que él hace. Esa es la manera errónea, porque es más trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Es bastante más trabajo. Pero recuerde que una labor pastoral primordial es saber llevar a las ovejas al pasto correcto. Entonces, en la formación de personas y líderes, y personas que se van a ir desarrollando, vamos a creer en ellos, pero siempre bajo la supervisión de saber qué pasto se le está dando al redil, al rebaño. Esa es una de las tareas primordiales que tenemos como pastores, ¿verdad? Y eso es estar en un rebaño responsable. Ahora, dentro del estudio bíblico y tratar de hacer alimento de la palabra y hacer un bosquejo y hacer un escrito, un discurso, un mensaje, una predicación, podemos entrar en errores de utilizar un versículo sacándolo de contexto para formar un pretexto y que me sirva para apoyar algo que yo quiero decir. Y eso obviamente cuando hay una conciencia de eso, y ahí hay dice la palabra que el que hace eso es anatema, es maldito. Ojo, el que lo hace conscientemente. Pero también entremos que somos seres humanos y puede ser de que el error de lo que se quiso enseñar fue sin querer queriendo, fue sin conciencia, fue un error técnico. Amén, ¿va? Que eso puede pasar. Entonces, quiero hacer la aclaración antes de leer este versículo, que vamos a ver la exégesis y la eisegesis bíblica de lo que estoy enseñando. Primero, el que lo hace conscientemente, eso es inaceptable. Pero aquel que es liviano al momento de querer fundamentar un mensaje y lo está haciendo con conciencia mal, está reprobado como un ministro del Señor. ¿Verdad que sí? Eso está claro, eso no lo vamos a ni siquiera discutir. Pero dentro de las personas que tal vez erran sin querer queriendo, es decir, que no es su intención hacerlo, pero bueno, pues utilizaron por falta de tecnicismo, de conocimiento, un versículo no correctamente o lo que se quiso decir se degeneró de la raíz, sin querer queriendo. Hay un versículo que nos dice qué piensa Dios de eso. Y me parece muy interesante enseñarlo en este momento. Está en Mateo 5:19 y dice así. De manera, primero antes de leerlo, mire cómo dice el subtítulo en Reina Valera. Jesús y la ley. Ese es el subtítulo. Comienza en el versículo 17, pero por tiempo me voy al 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cómo pueden ser los mandamientos? Muy pequeños. Y así enseñe a los hombres, o sea, cambiando esos mandamientos a que sean muy pequeños, dice, y así lo enseñe. Están hablando de una persona que no solo cree en eso de una mala manera, sino que lo está enseñando mal. O sea, que no está hablando de un neófito, está hablando de alguien que está en un lugar de enseñanza, una persona que está ubicado de una manera magistral. ¿Verdad? Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cómo será llamado? Pequeño. Mire lo que sigue. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Si se fijan, los dos entrarán al reino de los cielos. No están hablando de personas que quisieron hacer un mal. Están hablando de personas que tenían la tarea de enseñar y sin querer queriendo enseñaron mal. Entonces, como no una mala intención, entrarán al reino de los cielos, solo que serán llamados pequeños.
Pero el que lo haga bien y lo enseñe bien, ¿cómo será llamado? Grande. Y yo quisiese que usted aquí ponga un poco de atención en este tipo de versículos. Porque para nosotros, al momento de hoy, para la mayoría de cristianos, todo es el infierno o el cielo. En eso nos desgastamos. Nosotros creemos que ahí termina todo. Y olvidamos que si nosotros alcanzamos salvación, hay toda una vida y toda una eternidad. Que toda esa eternidad es un mundo. Y hay condiciones de vida que no van a durar 80 años o 60 años o 20 años, van a durar una eternidad. Por ejemplo, en el reino de los cielos vamos a presentar cuentas. Solo que los que alcanzan la salvación van a presentarlos en los tribunales. Y este tribunal comienza en el análisis de las obras que los cristianos hacen para que sus obras sean premiadas y juzgadas. Obviamente los que no alcanzaron la salvación van a ir a otro tipo de juicio que se llama el juicio del trono blanco, que ellos van a ir a la condenación. Entonces, pero todo el mundo se enfoca en, bueno, yo no fui al trono blanco, yo no voy a ir al trono blanco, yo soy de los buenos. Sí, pero dentro del mundo de los buenos hay un montón de categorías y hay un montón de cosas que van a afectar tu eternidad. Por ejemplo, si se van a medir tus obras y se van a premiar tus obras o tus obras van a ser probadas, pues yo creo que si ya nosotros creemos que ese va a ser nuestro hacia donde vamos, pues entonces enfoquémonos en hacer obras buenas. Ya no en decir, ya no voy al infierno. No, no, no. Gloria a Dios. Pero ahora enfócate que un día tus obras serán probadas. Y si tú ya tienes claro de que tú ya no vas al infierno, ya no vas a tener que tener el juicio del trono blanco y tus obras van a ser probadas, ahora entiende que dentro de tus obras probadas también va a ser analizada tu predicación en la tierra. Y eso te dará un hombre grande o un hombre pequeño por la eternidad. Porque hermanos, todos en este momento solo pensamos que cuando suene la trompeta, ojalá yo me levante. Pero yo le aseguro que cuando empecemos a vivir la realidad de haber sido salvo, vamos a medir hasta cuán cerca nos tocó de estar en la boda del Cordero de Jesús. Cuando ya el infierno no sea un tema y una plática, y usted esté a kilómetros de Jesús, usted va a decir, qué ñola fui. Usted va a comenzar a medir hasta la piernita de pollo que le pongan ahí en el plato. ¿Por qué me dieron una tan pequeña a mí? Porque esa se va a convertir en su nueva realidad. ¿Por qué me llaman pequeño a mí? Si yo prediqué con el corazón, sí, predicaste con el corazón, pero mal. Y Dios no me perdonó. Si te perdonó, por eso estás donde tenés que estar. Pero no lo hiciste bien. Sí se entiende. Le digo para que ya dejemos de solo estar midiendo si vamos al cielo o si vamos al infierno. Si vamos a alcanzar la salvación o no la vamos a alcanzar. Ya. ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? Yo creo que eso se resuelve bien. En un año usted lo resuelve bien. Entonces tiene que ir hacia adelante. Y cualquiera podría decir de lo que estoy diciendo, el pastor es soberbio con lo que está diciendo. No, Pablo lo resolvió. Pablo resolvió cosas haciendo sus propias resoluciones. Pablo dijo, a mí me espera mi corona de justicia, y no solo a mí, los que van conmigo. Así habla un cristiano. O sea, si usted se pone a escuchar a Pablo, y seré llamado grande, porque prediqué bien. Y se me enseñaron cosas que no les puedo decir. Ese es el tipo de cristianos que tienen que empezar a aparecer. Ese cristiano que dice ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo nada de lo creado, ni ángeles, ni principados, nada de lo creado puede separarme del Señor. Nada va a poder separarme. Yo amo al Señor y nadie me va a poder separar de Él. No, eso es lo que piensa Pablo. Yo también lo puedo pensar. Usted también lo puede pensar. Se hace una resolución. Usted se imagina pasar toda la academia básica, academia avanzada, los seminarios, y estar pensando todavía si la iglesia es la iglesia, si la iglesia no ha cambiado, no ha cambiado, si el pastor me quiere o no me quiere. Cuando la Biblia ya está hablando de cómo te van a llamar en el cielo, grande o pequeño. Yo creo que hay demasiado ocio, ¿verdad? En el cristianismo hay demasiado ocio. Está tan desocupada la mente de los cristianos. Eso hace que perdamos el tiempo en cosas que ya tuvimos que haber resuelto.
Bueno, después de esa regañadita, vamos a hablar de 12 reglas de la hermenéutica bíblica. Son 12 reglas que usted puede aplicar cuando usted esté desarrollando un mensaje o cuando usted esté estudiando la palabra. No solo hay 12, pero vamos a hablar de estas 12. Número 1, el sentido literal. Esa es la número 1, el sentido literal. ¿Qué significa esto? Que el pasaje bíblico no carece de sentido común y que la frase de lo que usted está estudiando, leyendo, está ligada con el contexto. ¿Se entiende? El sentido literal. Es decir, es importante que cuando usted, por ejemplo, agarra el Facebook y le aparece que va a hablar de Nicodemo, sería importante e interesante que aunque le den el versículo bíblico donde aparece Nicodemo, a usted le interesa saber quién es Nicodemo. Si usted va a hablar de Mardoqueo, es que usted le tiene que interesar no solo leer el pedacito de la historia que va a necesitar, sino usted no puede hablar de un rey si usted no sabe cuál fue el rey anterior y cuál fue el rey que siguió después de ese rey, en qué contexto histórico está. ¿Sí? Amén. Es decir, usted tiene que entender que lo que está escrito no carece de sentido común. La Biblia es un libro rico en información. Usted no puede dejar esas lagunas ahí. ¿Verdad que sí? Ese es el punto número 1. Si aparece una palabra y buscó higos y no habían, y usted nunca ha visto en su vida un higo, hombre, googlee ahí, ¿verdad? ¿Cómo son los higos? ¿Qué son los higos? Si usted está leyendo de que Jacob vendió su primogenitura por un plato de lentejas, dice, lentejas, ¿qué serán lentejas? ¿Será que era alguien lento? Dice. Averigüe qué son las lentejas, a qué se le asimilan las lentejas para que la gente que va a estar ahí entienda. O sea, predicar te va a obligar a estudiar. O sea, el que no lee y predica, va a aprender a leer. Porque aquí se va a dar gusto leyendo. Sí, porque vamos a encontrar un contexto, primero histórico, diferente al nuestro, cultural, diferente al nuestro, políticamente diferente al nuestro. Hay versículos que no van a tener una expresión clara si usted no entiende en qué contexto se escribió. Por ejemplo, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué tanto ir al hebreo o al griego? Porque hay que entender en qué intención se dijo la palabra que se dijo. Y hoy al final les voy a enseñar a buscar las palabras de raíz. Hoy al final. Muy bien. Número 2. La Biblia define su propio lenguaje figurado. La Biblia define su propio lenguaje figurado. La misma Biblia tiene tipos y antitipos. La explicación no es necesario que la escriban, ¿verdad? Solo si usted considera algo. Y en el sentido figurado siempre hay parábolas. ¿Se acuerda que vimos una prédica que se llamaba recursos? Moralejas, parábolas, de todo tipo, ¿verdad? Vimos imágenes en este tiempo, videos. Pues la Biblia tiene su propio contenido de lenguaje figurado. Y siempre es bueno que cuando nosotros llevemos el ejercicio a un ejemplo nuestro, ¿verdad? Pasemos primero por el sentido figurado de la Biblia. Si yo quiero dar una parábola acerca de la palabra de Dios como semilla, pues ya hay todo un contexto de cómo el Señor Jesús la usó. Para que yo no vaya a contradecir figurativamente lo que Jesús ya dijo.
para no sacar una copia de la copia de la copia de la copia, sino irme mejor a la figura original. Y si yo voy a sacar un ejemplo, tiene que ser calcado. Póngale una mona en diferentes ramas, pero en la misma mona. No cambiando la orientación, ¿verdad? Porque el objetivo del uso de un ejemplo es aclarar lo que está escrito, no confundirlo, ¿verdad? Es decir, voy a dar un ejemplo. Dice la palabra que para que la semilla dé fruto, tiene que caer en la tierra y debe de morir para poder brotar. Imagínense que yo diga que la semilla tiene que vivir para poder vivir. Me estoy yendo de frente con una verdad de Jesús. Todo por no haber estudiado primero lo que Él diseñó. Entonces, para que haya fruto debe de haber sacrificio, para que haya vida debe de haber muerte. Y eso es aplicable a todas las cosas de la vida. Para que un hijo pueda nacer, una mujer tiene que sufrir. Amén, mujeres. También para que personas, discípulos puedan nacer y crecer, un líder tiene que sufrir. Pablo decía, tengo que padecer dolores de parto para que ustedes puedan nacer. Amén, líderes. Porque hay unos partos aquí. Muy bien, 3. El contexto es totalmente importante. Aunque usted vaya a usar un pedacito del versículo que es el que necesita, es importante que usted sepa de dónde viene. Por ejemplo, hay un versículo que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Y ese es como, está en el top, porque es como un positivismo cristiano. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que normalmente lo usa alguien que está bien, que está fuerte, alguien que está animado, que está motivado. Pero el versículo, en contexto, es cuando Pablo dice, he sido enseñado a estar en lo mucho y en lo poco. Sé pasar hambre y sé estar saciado. Sé estar en escasez y sé estar en abundancia. A la verdad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pocas veces se usa en ese contexto. ¿Se entiende? Entonces es importante siempre saber de dónde viene el versículo, de dónde viene lo que yo estoy acentuando. Hay muchos más ejemplos, pero tengo que avanzar. Número 4. Los pasajes claros o los versículos claros dan luz a los menos claros. No sabía cómo ponerle y le puse así, ¿verdad? Los pasajes claros dan luz a los menos claros. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir con eso, verdad? Vamos a ver qué es la hermenéutica, qué es la exégesis de lo que estoy tratando de decir ahí. Hay versículos que están claros, llamemos claros, es decir, que no hay duda de lo que se está diciendo. Y normalmente en las controversias doctrinales es por versículos que están un poquito más oscuros, es decir, no es que son diabólicos, ¿verdad? No, sino que no tienen tanta claridad literal. Y muchas veces nace una controversia porque un pasaje o cita bíblica no tan clara quiere atacar a una que es evidentemente clara. Entonces, hermenéuticamente hay un error. La clara debería de ayudar a la que no está tan clara. Y no crear una controversia, sino alumbrar el otro versículo que no está tan claro. ¿Se entiende eso? Entonces, versículo claro arregla versículo oscuro. Versículo oscuro no puede oscurecer versículo claro. ¿Sí se entiende? Muy bien. Número 5. Comparar los pasajes paralelos. Comparar los pasajes paralelos. A esto nosotros lo llamamos la concordancia. ¿Sí? La concordancia.
Este se parece mucho al anterior. Hay muchos versículos. ¿Qué es una concordancia o qué es un pasaje paralelo? Son pasajes bíblicos o citas bíblicas que, aunque estén en diferentes libros, en diferentes momentos de la historia, hablan de un mismo tema. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, quiero hablar de cierto tema, me puede apoyar este versículo, este versículo, este versículo. Si usted está teniendo un estudio bíblico y usted está buscando ahí en su teléfono las concordancias, va a ver que siempre le van a mandar un versículo y le van a mandar otros versículos en pequeño, ¿verdad? Lo que le está diciendo el estudio bíblico es, estos versículos también hablan de ese tema. Entonces usted va a tener una panorámica más amplia del tema, ¿verdad? Y acá es donde se cumple un principio, en este punto lo voy a dar, de la hermenéutica, que la verdad está contenida en toda la escritura. La verdad está contenida en toda la escritura. Vamos al número 6. Un evento único no puede dar doctrina. Ese es el número 6. Un evento único no puede dar doctrina, no puede fundamentar doctrina. La doctrina tiene frecuencia. Cuando algo se vuelve doctrinal, aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, pasen aquí los que tienen conjuntivitis, que voy a escupir sobre la tierra y voy a hacer lodillo y se las voy a poner en los ojos. Porque así sanó Jesús la visión de las personas. Y como somos el modelo de Jesús, eso es un evento único. Solo lo hizo una tan sola vez. No puede volverse una doctrina de sanidades. De hecho, al Señor no le gustan los métodos. Por eso hizo muchas formas diferentes de hacer milagros. Hay gente que ni tocó para sanarla, porque Él no quiso darnos un método, Él nos dio fe. Y la fe versátil, ¿verdad? Muy bien, seguimos. 7. La revelación de la Biblia es progresiva. La revelación de la Biblia es progresiva. ¿Me pueden acompañar a Mateo 13:52? Quiero que leamos el subtítulo de lo que voy a leer en Reina Valera. Se llama Tesoros, ¿cómo se llama? Tesoros nuevos y viejos. Vamos a leer 52 por tiempo. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acá está hablando un escriba docto, es decir, un erudito, alguien entendido en el tema, un especialista. En este caso de la palabra de Dios, es como un hombre, como un padre de familia que del cofre sabe sacar tesoros viejos y tesoros nuevos. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, Ciudad de Adoración es una iglesia demográficamente joven. Amén. O sea, somos la media de nuestra iglesia de andar en los 30 años. Estoy hablando de la media, 30, 35 años. Somos matrimonios jóvenes la mayoría. A los que están casados, y hay mucho joven soltero. Entonces, nosotros somos una iglesia joven porque somos jóvenes. No nos esforzamos por ser jóvenes. O sea, no es como, ¿y qué moda va a poner el pastor? El jury. No, los tenis blancos. No, yo me he visto como un joven de mi edad. ¿Verdad? No tengo que esforzarme para eso. Nuestras artes son jóvenes. Nuestro mensaje es fresco. Porque somos jóvenes. Eso no significa que es la única expresión eclesial que debe de haber. Si el pastor tiene 60 años o 70 años, 80 años, seguramente cambia demográficamente la iglesia. Seguramente cambia, seguramente también la parte de la atmósfera.
Pero eso no significa que nosotros no amemos la senda antigua. Nosotros amamos los principios. Nosotros sabemos de la iglesia primitiva. Es más, nos esforzamos para que la historia no nos aleje de la raíz. ¿Cuántos me han escuchado hablar así? No queremos ser una iglesia cool. No, o sea, somos jóvenes porque toca. Entonces digo esto para que entendamos que valoramos la senda antigua. Pero como en esta casa hay padres doctos, escribas doctos, saben sacar tesoros viejos y también saben sacar tesoros nuevos. Porque la revelación, el Espíritu, da una revelación progresiva. Es decir, hay cosas que todavía ni siquiera hemos entendido de la palabra y las vamos a entender. Amén. Y eso es hermoso, ¿verdad? No, entender de que no todo ya solo tenemos que regresar a leer, no. Así como hay que regresar a leer, también hay cosas que el Espíritu nos las va a dar sorprendiéndonos. Siempre y cuando lo que nos dé sea a través de una interpretación correcta, sana. Número 8, el paralelismo, que es, así como la concordancia, el paralelismo está basado en cómo comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento no están peleados. El Antiguo y el Nuevo Testamento se confirman entre ellos. La Escritura dice que todo lo que es, ya fue. 9. La Biblia se debe de estudiar teniendo en cuenta la dispensación de la gracia. La Biblia se debe de estudiar entendiendo o tomando en cuenta la dispensación de la gracia. ¿Qué significa esto? Hermano, Dios no cambió la ley. Perdón, Dios no abolió la ley. Jesús vino a cumplirla, amén. No a abolirla. Ahora hubieron cosas que cambiaron. Y esa es la dispensación de la gracia. La dispensación es algo que se nos ha dado para este tiempo. Y la gracia, la dispensación de la gracia trajo cambios. Por ejemplo, nosotros éramos criaturas antes de la cruz. Ahora somos hijos. Y por eso hay un cambio. Y hay gente que comete el error de decir, es que Dios antes era más severo. No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es que Dios antes era Dios, creador de la creación. Hoy es padre de sus hijos. No cambió Dios, cambió nuestro estatus. Y eso hay que entenderlo. Que no es lo mismo que usted atienda a un jornalero suyo, a un empleado suyo, que usted se siente y atienda a un hijo. Eso es diferente. Y como él no está bromeando al darnos el título de hijo, no es que su corazón cambió, no, cambió nuestro estatus. Entonces, cada vez que queremos aplicar una interpretación, tenemos que saber que la cruz, la resurrección de Jesús, no cambió a Dios, que las reglas no han cambiado, que la ley no es mala, la ley no es mala. Simplemente es un nuevo pacto que no abolió al anterior, sino que cambió cosas. Por ejemplo, no es lo mismo el ayuno de este tiempo que el ayuno del Antiguo Testamento. Si hasta el mismo Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué problema? Y Jesús dice, o sea, Jesús, ¿y cómo les explico? Jesús dice, miren, cuando el novio está con los amigos, ¿para qué van a ayunar los amigos si están con el novio? Pero va a venir un día que el amigo se va a ir y ahí sí que vuelvan a ayunar. O sea, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué? ¿Para qué uno ayuna? Para tener claridad espiritual. ¿Y qué más claro que estar con Jesús? Entonces la gente sigue utilizando el ayuno como para alcanzar cosas, pedir cosas. La cruz cambió eso. No hay sacrificio que supere la cruz.
Pastor, entonces ya no ayunemos. No, ¿cómo no? Podemos ayunar. ¿Pero para qué? Para volvernos atletas espirituales, para poner peso en nuestro espíritu, para poner demanda en nuestro espíritu y educar el alma, pero ya no para buscar trabajo, ya no para buscar respuesta. Porque Dios no te dice, ¿y cuántos días llevas sin comer? 7. Oh, no, hoy te voy a hablar. No. Lo que sí puede pasar es que como entras en una situación de sensibilidad, porque estás más espiritual, seguramente tu oído se afina. Y entonces es más fácil oír cuando estás enfocado. Pero si usted anda aguantando hambre y anda amargado, no está haciendo absolutamente nada. Mejor coma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la cruz cambió muchas cosas. No las abolió, las cambió. Muy bien, 9. La Biblia se debe estudiar, no, ya lo dije, va con la dispensación. 10. Tomar en cuenta, considerar el propósito del libro o el pasaje en que ocurren las palabras o las expresiones. Tomar en cuenta, considerar el propósito del libro o el pasaje en que ocurren las palabras y las expresiones. Hay unas Biblias de estudio que a mí me gustan mucho, que antes de entrar al libro, por ejemplo, Gálatas, y dice panorámica del libro de Gálatas. Si su Biblia tiene eso, y lo bonito es que es poco lo que ponen, pero te da una panorámica. Es decir, en qué momento se escribió, en qué tiempo se escribió, cuál era la parte cultural, quién estaba reinando, bajo quién estaba Israel. Y eso te da una panorámica de lo que va a hablar el libro, ¿verdad? Importante, si usted se fija, la palabra está por subtítulos. Eso ayuda también a lo que quiere decir. Y después está el contexto, para yo saber qué es lo que está tratando de decir el autor. No solo agarrar el pedacito, ¿verdad? Por ejemplo, un versículo que la gente utiliza para decir que ya no se debe de hablar en lenguas es Corintios. No me acuerdo si primera o segunda de Corintios, pero el versículo me acuerdo, creo que es el 14. Me acuerdo si es primera o segunda. Entonces, en Corintios dice que si alguien no va a interpretar las lenguas que va a hablar, mejor que calle. Entonces viene y agarran ese versículo y dice, hermano, ¿usted habla en lenguas y las interpreta? No, entonces cállese. Y se están olvidando del contexto de lo que Pablo está resolviendo. Pablo está hablando del comportamiento de los dones en medio del culto. Y Pablo dice, si yo estoy predicando en el entendimiento y viene la hermana Cintia, oh Rambo, saca la bazuca, y no las interpreta, lo que está haciendo es distrayendo, no aportando. Porque la iglesia de Corintios es una iglesia muy madura, competían en los dones. Pero Pablo sigue hablando. Y Pablo dice, así que el que ore en lenguas también pídale al Señor que las interprete. ¿Ah? Y dice, ¿cómo deseo yo, dice Pablo, que todos oraran en lenguas? Yo oro más en lenguas que todos ustedes. Así dice, que pídanle al Señor que les den las lenguas y que también se las interprete, porque eso es otro don, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, anhelen el don de profecía. Y dice así, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, pero el que habla en lenguas las interpreta es mayor que el que profetiza. Entonces, en un versículo donde Pablo está enseñándole que usen todos los dones, utilizan el versículo para decir que los dones ya no deben de usarse. Y ese es el peligro de no interpretar, de no tener una buena exégesis. Qué lindo, qué lindo. Voy por el 11, ¿verdad? Lo que la Biblia no dice es tan importante como lo que dice.
lo que la Biblia no dice tiene el mismo peso de lo que sí dice. Es decir, ¿dónde habla la palabra que las mujeres no deben de usar pantalón? ¿Dónde habla que las mujeres no se deben de maquillar? ¿Dónde habla que la mujer no debe de presidir? ¿Dónde habla eso? ¿Dónde? ¿Dónde habla que participar de la mesa del Señor es estar sin pecado? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? Entonces, como no lo dice, es tan importante como lo que sí dice. Si no lo dice, tiene que tener la misma aplicación. No lo dice. Porque, lo que les estamos hablando, lo que les estamos enseñando en este tema de hermenéutica, es que ustedes vean los problemas doctrinales que tenemos innecesarios. Que hay discusiones de doctrinas que ni siquiera existen. Y son el problema doctrinal en nuestra nación más grande. Estoy mencionando cosas, creencias que dividen iglesias. 12. La aclaración y el estudio cuidadoso de supuestas contradicciones. La aclaración y el estudio cuidadoso de supuestas contradicciones. Hermano, la Biblia no se contradice. Nunca. Si usted encuentra dos versículos que chocan, le cuento algo, está a punto de tener una gran revelación. Alégrese cuando eso le pase. Porque ese error está en su cabeza, no en la Biblia. Y usted está a punto de entender algo. Y créame que no es a punto de cambiar la Biblia. En usted va a cambiar algo, no en la Biblia. El error nunca va a estar en la Biblia. El error siempre va a estar en usted. Por ejemplo, la gracia, la salvación se pierde o no se pierde. La Santa Cena, la oración de fe. Todos los temas de legalismo, que son buscando dos versículos que chocan, que no existen. Los versículos que chocan no existen. Lo que hay es una información de complementación, pero nunca un versículo va a chocar con otro. Nunca. Entonces hay que estudiar. Yo me acuerdo cuando llegó alguien a la iglesia, y usted sabe cómo manejamos la Santa Cena en la casa. Y esta persona se me acercó diciendo, qué linda la iglesia, realmente es el amor, como así lo dice la Escritura. Y me tiró flores, porque venía el trancazo. Y me dice, pero eso de la Santa Cena está mal hecho. Sí, porque me dice, ¿cómo es eso que todos podemos pasarme? De ninguna manera, me dice. Entonces yo la miré tan segura que le dije, ok, enséñeme cómo es. Y así le puse la Biblia. Entonces, ni sabía por dónde buscarlo. Entonces, ok, vámonos a Corintios. Y empecé yo a hablarle que es el cordero que quita el pelo, lo que yo le enseño a usted. Y lo único que me decía esta persona es que a mí no me lo enseñaron así, me decía. No, y está bien, pero está bien que no se lo hayan enseñado así. Pero vamos a ver, ¿qué es indignamente? ¿Sin conocimiento de lo que está haciendo o con pecado? Leamos. Y aquel que participa es porque no tiene, ¿verdad?, la revelación y el entendimiento de los elementos. No, pero es que a mí no me lo enseñaron así, me dice. No, yo sé, pero aquí lo estamos leyendo, aquí en la Biblia. Es que a mí no me lo enseñaron así, me dice. Entonces, una persona ciega, ¿verdad? Porque aunque se le demuestre bíblicamente que sí es un tema controversial, pero yo quiero decirle algo, mi hermano, que toda controversia, si usted lee la palabra, se le disipa hoy. El tema de la gracia. El tema de la gracia es un tema resuelto en el primer concilio, no de la Iglesia Católica, en el primer concilio bíblico de la iglesia primitiva, de los apóstoles. Se resolvió el tema de la gracia ahí en el libro de los Hechos. Y seguimos discutiendo acerca de la gracia.
Ahí se resuelve en el libro de los Hechos cómo van a tener que atender la fe los gentiles y los judíos. Ahí se resolvió. En el donde los meros toros estaban ahí. No que estaba el apóstol. No. Los apóstoles de Jesús, Pablo y otros servidores del Señor de ese tiempo, ahí salieron resueltos. 2023 y todavía no sabemos si la gracia perdona o no perdona, si el judaísmo es necesario y el legalismo. Eso ya está resuelto. Lo que hay que hacer es leer la Biblia. Amén. Muy bien, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por este tema de hermenéutica?